En las décadas de 1960, 1970 y 1980, la pequeña isla de Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, se lanzó a una serie de intervenciones militares en África que cambiarían el destino de muchos países. A menudo alabado por su solidaridad internacional, el intervencionismo cubano en África revela una historia de manipulación, hipocresía y un imperialismo encubierto. Esta es la historia de cómo Cuba, bajo el manto de la liberación, impuso su voluntad sobre naciones africanas mientras criticaba a Estados Unidos por el mismo comportamiento. Contexto histórico. La Revolución Cubana de 1959 marcó el inicio de una nueva era para la isla caribeña. Alineado con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, Fidel Castro vio en África un campo de batalla crucial para la expansión del comunismo y la lucha contra el imperialismo occidental. Sin embargo, en su afán por difundir su ideología, Cuba cayó en las mismas prácticas intervencionistas que tanto denunciaba en su enemigo del norte. Comienzo de la intervención, en 1961, en un movimiento calculado, Cuba envió su primera misión militar a Argelia, apoyando al Frente de Liberación Nacional en su lucha contra el colonialismo francés. Bajo la apariencia de apoyo anticolonialista, esta intervención marcó el inicio de una política agresiva de injerencia en los asuntos internos de países africanos. Angola. En 1975, tras la Revolución de los Claveles en Portugal, Angola se encontraba al borde de la independencia. Tres movimientos guerrilleros competían por el poder: el MPLA, apoyado por Cuba y la Unión Soviética, la UNITA, apoyada por Estados Unidos y Sudáfrica, y el FNLA, apoyado por Zaire y otros. Cuba, en su mayor despliegue militar fuera de sus fronteras, envió miles de soldados para imponer el régimen comunista del MPLA. Esta intervención no solo prolongó un conflicto sangriento, sino que también subyugó a la población angolana bajo un régimen autoritario. Congo-Brazzaville. En el Congo-Brazzaville, Cuba intervino para apoyar al gobierno de Marien Ngouabi, consolidando un régimen comunista y autoritario. Bajo la cobertura de asistencia militar y técnica, Cuba reforzó un gobierno que limitaba severamente las libertades políticas y suprimía a sus opositores. Este acto de intervención desmentía las proclamas cubanas de defensa de la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Etiopía. En 1977, en una de sus más controvertidas intervenciones, Cuba participó en la Guerra del Ogadén entre Etiopía y Somalia. El gobierno marxista de Mengistu Haile Mariam en Etiopía, conocido por sus atrocidades y violaciones de derechos humanos, solicitó ayuda cubana. Más de 15.000 soldados cubanos fueron enviados, respaldando un régimen brutal y asegurando su permanencia en el poder. La intervención cubana en Etiopía dejó una estela de represión y sufrimiento. Comparación con Estados Unidos. A lo largo de estas intervenciones, Fidel Castro y su gobierno denunciaron constantemente el imperialismo de Estados Unidos, señalando sus acciones en América Latina y otras partes del mundo. Sin embargo, la política exterior cubana en África reflejaba una hipocresía evidente. Mientras criticaban la intervención extranjera, ellos mismos imponían su ideología por la fuerza. El intervencionismo cubano se convirtió en un espejo de las mismas prácticas imperialistas que tanto condenaban. Impacto y legado. Las intervenciones cubanas en África tuvieron un impacto devastador. En lugar de traer libertad y prosperidad, Cuba contribuyó a la perpetuación de conflictos y al establecimiento de regímenes autoritarios. Las acciones de Cuba, disfrazadas de solidaridad, trajeron consigo muerte, represión y sufrimiento. El costo humano y económico de estas intervenciones fue inmenso, tanto para los países africanos afectados como para el propio pueblo cubano. Conclusión. El imperialismo cubano en África fue una manifestación de la política internacionalista de la Revolución Cubana, pero a costa de la soberanía y el bienestar de los pueblos africanos. Hoy se recuerda como un capítulo oscuro de injerencia y sufrimiento que dejó una huella profunda en la historia de África y en la de Cuba. Las intervenciones de Cuba en África son un recordatorio de que el poder y la ideología, cuando se imponen por la fuerza, siempre tienen un precio humano y moral. Este ha sido un documental sobre el imperialismo cubano en África. Agradecemos a todos aquellos que contribuyeron con sus testimonios y conocimientos para contar esta historia.